Nos quedamos en la parte de mecanismos. Mecanismos del sistema inmune innato. Sí, en la parte de inflamación estábamos viendo. Ok. Y vamos a iniciar esta, ¿verdad? Nos quedamos en esta. Entonces, retomando lo que hemos estado hablando de sistema inmune innato, ya vimos sus objetivos, vimos sus componentes, entendimos cuáles son la participación de cada uno de estos componentes y mencionamos que estos componentes van a interactuar y pueden ser capaces de desencadenar o activar un fenómeno conocido como inflamación. De hecho, en medicina, ¿verdad? Casi todo nuestro enfoque a nivel de tratamiento, pues se reduce, más bien se concreta a minimizar la inflamación, ¿verdad? Porque minimizando la inflamación quitamos los síntomas y evitamos las complicaciones. Hablo en cualquier nivel, en cualquier órgano, en cualquier tejido. Ya vimos que la principal respuesta ante la presencia de un antígeno de la naturaleza que sea va a ser una participación de las células inmunes y con ellas el fenómeno de inflamación. Pero entonces, para que se lleve a cabo el fenómeno de inflamación, necesitamos estímulos. Y esos estímulos son derivados de la interacción de las células con el antígeno, ¿verdad? Hemos estado hablando de antígenos infecciosos porque hemos estado hablando de PAMPs. Entonces, tenemos citocinas inflamatorias y el día de ayer les mencionaba 3, las más importantes, y están resaltadas aquí en su diapositiva. También les hablaba de la histamina como un estimulador de la inflamación y esta es liberada por los mastocitos y finalmente por moléculas que se derivan de la activación del sistema del complemento en la forma de C3A y C5A. Ahora, el proceso inflamatorio lo podemos ver y todo lo hemos experimentado alguna vez en forma de faringoamigdalitis, por ejemplo, en su forma, dijéramos, por ahí más leve y autolimitante o autorresolutiva. Y es bastante molesto, ¿verdad? Este proceso de inflamación se lleva a cabo en diferentes etapas, 3 etapas muy importantes. La primera etapa consiste... Perdón, ¿quieren decir algo? ¿Puedo continuar? ¿Me escuchan, chicos? Sí, continúe, doctora. Ok. Entonces, la primera etapa es la activación de la pared de los vasos sanguíneos. Todo va a iniciar en una célula del sistema inmune y en este caso vamos a hablar de un vaso sanguíneo, lo estamos viendo en la imagen. El vaso sanguíneo está constituido, ¿verdad?, por una capa de células que están tapizando el interior del vaso y que recibe el nombre de células endoteliales. Esta célula va a cobrar un papel muy importante hablando del fenómeno de inflamación. Y sabemos que en la luz del vaso, ¿verdad?, en la sangre van a ir viajando los componentes celulares y dentro de ellos los leucocitos. Cuando hablamos del proceso inflamatorio, las células que van a protagonizar el evento van a ser los neutrófilos. Sabemos también que el flujo o la corriente de la sangre al interior del vaso sanguíneo es tubular, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos más pesados viajan al centro y hacia la orilla, es decir, hacia el vaso sanguíneo, van a ir pues las moléculas o los elementos de menor peso molecular. Entonces las células, los blancos, van a ir viajando al centro siempre. Esto garantiza que la sangre se mantenga de manera líquida, por así decirlo, o en su estado líquido, y de manera fisiológica pueda recorrer toda la red de vasos sanguíneos que ustedes ya conocen cuando los estudiaron en anatomía, ¿sí? Entonces, el primer paso va a ser activar la pared del vaso sanguíneo, específicamente una célula endotelial, ¿sí? Y tenemos aquí el número 1, si ustedes están viendo.
¿Cómo se activa la pared del vaso sanguíneo? Pues puede recibir diferentes estímulos, ¿verdad? Ya hablamos de ellos y uno de ellos son las citocinas inflamatorias. Entonces, si nosotros nos vamos en el tejido, que está aquí en la parte superior de su esquema o de su dibujo, en el tejido tenemos aquí presencia de patógenos, ¿verdad? Dice mi imagen, foco de infección, bacterias. Entonces tengo muchas bacterias acá. Estas bacterias, si ustedes traen ahorita a la mesa toda la información que les he estado compartiendo, pues presentan péptidos moleculares asociados a patógenos, ¿verdad? Esos péptidos moleculares asociados a patógenos reconocen un receptor en la célula inflamatoria que se llama receptor de reconocimiento de patrón. La célula se activa, en este caso los macrófagos, que son los que están en los tejidos, o el mastocito o la célula dendrítica, y el resultado de la activación de estas células del sistema inmune innato va a ser la liberación de citocinas inflamatorias. ¿Cuáles son las principales citocinas inflamatorias? Se las describí aquí. El factor de necrosis tumoral alfa, principalmente secretado por macrófagos, la interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces, estas citocinas inflamatorias van a activar la célula endotelial del vaso sanguíneo. Es la primera etapa en el proceso de inflamación. Después viene la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Cuando las células del sistema inmune o los leucocitos van a llegar al sitio de infección. Pero sabemos que los neutrófilos o segmentados están en la luz del vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hace el neutrófilo para llegar de la luz del vaso sanguíneo al tejido? Pues tiene que adherirse primero a la célula endotelial, o más bien acercarse a la membrana de la célula endotelial, después adherirse, después tiene un fenómeno de rodamiento, para finalmente encontrar un espacio entre dos células endoteliales y atravesar el endotelio y llegar al foco de infección, ¿sí? Todo este movimiento, desplazamiento que el neutrófilo hace desde la luz del vaso sanguíneo hasta el foco de infección es a través de un fenómeno conocido como quimiotaxis. Y en este proceso de quimiotaxis intervienen las famosas quimiosinas. ¿Y quiénes son las quimiosinas? Las quimiosinas también son moléculas solubles que pueden ser liberadas a través del sistema del complemento, ¿sí? Los vamos a estudiar más adelante. Y finalmente el tercer paso es la migración. La migración ya se las describí hace un rato. Primero el leucocito va a rodar a través de la célula endotelial y este rodamiento lo hace gracias a la interacción de moléculas de adhesión celular presentes tanto en el neutrófilo como en la célula endotelial. Y estas moléculas ustedes las conocen con el nombre de selectinas. Tiene una adhesión firme al endotelio también, precisamente para evitar que con el flujo o la velocidad que trae la sangre se pueda desprender esa célula, esas dos células. Entonces tiene que resistir esa turbulencia, por así decirlo, y entonces se tiene que unir firmemente al endotelio y esto lo logra gracias a la presencia de integrinas, que son proteínas transmembrana, que se encuentran también en las células endoteliales y que pueden fijar al neutrófilo. Y finalmente, la extravasación de la célula, ¿verdad? Deja la luz del vaso sanguíneo y pasa al tejido. Y a este fenómeno se le define como diapédesis. Y lo vemos representado aquí con números, ¿verdad? 1, ¿qué dijimos que era el 1? La activación de la pared de los vasos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué dijimos que era el 1? Ahí lo están viendo en la imagen. ¿Qué es el 1? La activación de las paredes. De la pared de los vasos. La activación de la célula endotelial. Ajá. Y luego, el siguiente paso, lo tenemos en el 2.
La quimiotaxis. Quimiotaxis, exactamente. Y finalmente la etapa 3, que la dividimos en 3 subgrupos, A, B y C. La 3A, ¿qué es? El rodamiento. Exacto. 3B, La adhesión. adhesión. Y 3C, Extravasación. extravasación o diapédesis. Muy bien. Y todo esto es el fenómeno inflamatorio, ¿verdad? Estamos hablando de las etapas que se tienen que llevar a cabo para producir el proceso inflamatorio. Entonces, en el proceso inflamatorio participarán células, participarán moléculas, ya sea a nivel de receptores o a nivel de citoquinas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias clínicas del proceso inflamatorio? Ustedes también a estas alturas ya saben que todo tejido o todo órgano que se inflama, dentro de la nomenclatura o taxonomía que vamos a emplear, se le agrega la terminación itis, ¿verdad? Y entonces así les hablaba yo de faringitis, gastroenteritis, artritis, encefalitis, meningitis, osteomielitis, apendicitis, pancreatitis, y todo eso es inflamación, ¿sí? Las causas son las que van a variar, ¿verdad? La mayoría de las veces son infecciosas, pero pues los antígenos son variados y las enfermedades que causan también. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia clínica del proceso de inflamación? Lo podemos describir a nivel local, y a nivel local es donde está el foco infeccioso, si hablamos de las enfermedades infecciosas, y va a estar el proceso circunscrito al lugar de la lesión. Y aquí es en donde nosotros podemos observar lo que ustedes conocen como signos cardinales del proceso inflamatorio. ¿Qué es un signo y qué es un síntoma? A ver, también eso ya lo saben a estas alturas. Los signos ¿Quién me son las responde? cosas que podríamos ver ¿Qué es en el un signo y qué paciente. es un síntoma? ¿Sí me escucha? ¿Sí? El signo es lo que podemos ver en el paciente y el síntoma es lo que, digamos, que el paciente es lo que siente él, pero no lo Ajá. podemos ver Entonces el directamente. signo es objetivo y el síntoma es subjetivo, ¿verdad? Lo que nos refiere el paciente, ¿sí? Entonces lo que yo puedo ver en los tejidos, lo que puedo ver en los órganos, ¿verdad? O lo que puedo palpar o lo que puedo reconocer con mis sentidos, entonces esos son los signos cardinales de la inflamación. Y entonces cuando les decía yo que hablamos de inflamación local, yo puedo ver o puedo reconocer que el tejido cambia de color, ¿verdad? Se pone más rojito de lo que habitualmente está, a eso le llamamos rubor, y la causa es la extravasación de los eritrocitos, ¿verdad? Que llegan al lugar de la lesión. ¿Qué más voy a tener o voy a sentir? Aumento de temperatura de ese tejido en forma de calor. ¿Por qué? Porque la temperatura crea un ambiente desfavorable para el crecimiento de los organismos. Ustedes recuerden que todas las bacterias tienen una temperatura óptima para su crecimiento. ¿Cuál es? Es la temperatura fisiológica. ¿A cuántos grados centígrados? ¿A cuántos grados centígrados? Si ustedes quieren hacer crecer una bacteria en un cultivo, en un medio de agar sangre, por ejemplo, una vez inoculada la placa, ¿a cuántos grados la tienen que poner para que no se les muera y para favorecer su desarrollo? Más o menos a 37 grados, ¿no? A 37 grados, exactamente. Si se sube la temperatura, ¿verdad? Lo cual ocurre con la fiebre, ¿verdad? Es el aumento en la temperatura corporal mayor a 37 grados centígrados. Eso es un mecanismo de defensa del organismo y es una respuesta inflamatoria sistémica que nosotros tenemos con tal de crear un ambiente hostil
para el desarrollo de los microorganismos. Con esta acción, el organismo lo que pretende es frenar la replicación o la reproducción del microorganismo, ¿sí? Bien. Y luego tenemos el aumento del volumen, ¿verdad? El tumor o la hinchazón, que es básicamente por lo que reconocemos la inflamación, ¿verdad? Digo, tengo faringoamigdalitis y lo primero que hago es palparme a nivel de la mastoides, entre la mastoides y el borde superior del maxilar, el maxilar, y entonces digo, sí tengo ahí mis ganglios linfáticos aumentados de tamaño, ¿verdad? Entonces el tumor o la hinchazón es otro signo cardinal de la inflamación y el motivo es el acúmulo de líquido y de células, lo que acabamos de ver ahorita, van a aumentar las células o los neutrófilos en el tejido afectado. La acumulación de líquido intersticial es lo que ustedes conocen con el nombre de edema. Entonces, el edema, ¿verdad?, que puede formar o ser parte del aumento del volumen, aquí habría, cuando hay aumento de volumen en un órgano o en un tejido, habría que discriminar si es a expensas del líquido o a expensas del propio tejido, ¿verdad?, por células. Pero habitualmente en la inflamación el aumento de volumen es a causa del acúmulo de líquido intersticial y entonces tendremos edema y además la presencia de células que no estaban en ese tejido y que vienen de la circulación y que forman parte del infiltrado celular característico del proceso de inflamación. ¿Qué es lo que veríamos al microscopio óptico si tomamos una muestra de ese tejido? ¿Aumento de qué células? Lo acabamos de ver en la imagen que les estoy mostrando, pues vamos a ver un aumento en los neutrófilos en ese tejido, ¿verdad? Donde habitualmente no tendría que haber neutrófilos. Entonces, a ese aumento en la cantidad de neutrófilos le denominamos infiltrado celular a expensas de los polimorfonucleares, ¿sí? Y con todo esto que les estoy exponiendo, tenemos finalmente la pérdida de la función de ese tejido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tan solo con el aumento del volumen. ¿Qué pasa cuando yo voy caminando, verdad? Ahí traigo mi tacón de 15 en una fiesta, ¿verdad? Y piso mal y me falseo el pie, o sea, tengo un esguince, y entonces, ¿qué pasa? A los 10 minutos ya tengo ahí el tobillo todo gordo, y ¿puedo o no puedo caminar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, doc. Ya no puedo caminar, ¿no? O ya no de manera normal. Entonces, el tejido pierde la función. Y esto va a ser causado por la imposibilidad que el tejido inflamado tiene para realizar su función normal. Ejemplos de inflamación local pueden ser desde un simple picor o escozor, ¿verdad? De repente nos pica un mosquito y entonces yo me doy cuenta porque me está dando comezón, me veo ya está rojo, después se hace la pápula, ¿verdad? Y ya tengo comezón. O un absceso. El absceso nosotros lo definimos como el acúmulo local de pus, ¿no? Cuando tengo una muela, es el ejemplo más habitual, una pieza dental cariada que no me atiendo, que no me reviso, y entonces avanza hacia la encía o hacia ese tejido, puedo tener un absceso. Se me acumula pus en el lugar de donde estaba el diente cariado y eso es algo local. Es el mejor ejemplo que puedo yo exponerles de inflamación local. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, en el esquema tenemos los signos cardinales de la inflamación, que son rubor, calor, dolor, edema y pérdida de la función. Ya ustedes saben por qué o el motivo o lo que está ocasionando estos síntomas, ¿verdad? Y mencionamos que la inflamación estos son los datos que se ven a nivel local, pero ¿qué pasa a nivel sistémico? ¿Me continúan escuchando? Sí, doctor. Sí, Sí, Ok. doc. doctora. Ok, a nivel sistémico, las citocinas que les mencioné como citocinas inflamatorias, a ver, recuérdenme cuáles eran. Interleucina 1, interleucina 6.
¿Y el Y factor de necrosis tumoral? no ¿Alfa? pierdan de vista el factor de necrosis tumoral alfa, porque, por ejemplo, cuando ustedes ya pasen a sus clínicas, van a ver que al menos el factor de necrosis tumoral alfa es una citocina muy importante en la patogénesis de enfermedades crónico-degenerativas como es la artritis reumatoide, ¿sale? Entonces, esto que estamos viendo, si bien parecen conceptos muy básicos, precisamente es inmunología básica, es imprescindible que ustedes los tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo de las enfermedades que ustedes más adelante van a tratar y van a diagnosticar, ¿no? Entonces tienen que entender qué está sucediendo para saber cómo lo van a detener. Bien, entonces, ¿qué pasa a nivel sistémico? Las citocinas inflamatorias, que ya su compañera nos hizo favor de recordar, se van a producir en exceso en el foco inflamatorio y entonces estas moléculas tienen la capacidad de viajar a través del torrente sanguíneo y pueden llegar a diferentes órganos. A este fenómeno en donde hay un aumento en el número de citoquinas y van a interactuar con diferentes órganos, les definimos como fase aguda, ¿verdad? Tenemos una inflamación aguda. Esas citocinas son capaces de llegar hasta el hipotálamo, por ejemplo, y al interactuar con el centro termorregulador, que ustedes saben que está en el hipotálamo, la respuesta va a ser fiebre. Por eso siempre que tenemos un fenómeno infeccioso, el primer signo, ¿verdad?, que voy a tener es la fiebre. Cuando estamos hablando evidentemente de patógenos, ya sea altamente virulentos o poco virulentos, pero que tienen la capacidad de desarrollar enfermedad, ¿sí? Puede llegar a la médula ósea también, esas citocinas, y entonces la médula ósea va a responder, porque recuerden ustedes que se necesitan más células en el lugar de la infección. Entonces, la médula como órgano productor de las células blancas o de los leucocitos va a ser la responsable a través del estímulo de las citocinas de producir más células inmunes, ¿sí? Entonces se van a estar formando muchos neutrófilos y se van a estar liberando muy rápidamente para que puedan ir al lugar de la lesión a contrarrestar a la gente. Otro órgano que sufre el impacto de las citocinas inflamatorias es el hígado. Y el hígado, ustedes lo conocen como el principal centro metabólico, ¿verdad?, de nuestro organismo. Y entonces él va a responder receptores de reconocimiento de patrón. ¿Y por qué necesitamos estos receptores de reconocimiento de patrón? Pues porque necesitamos ir a identificar bacterias y a destruirlas. Destrucción u opsonización, porque saben ustedes también que estas células realizan fagocitosis, ¿sí? Un claro ejemplo de receptor de reconocimiento de patrón soluble, porque también recuerden ustedes que ayer clasificamos estos receptores en receptores solubles y de membrana, es la proteína C reactiva. Y tampoco pierdan de vista esta molécula porque cuando avancen ustedes a su clínica, esta molécula es muy importante hablando de enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Mande? ¿Me quieren decir algo? ¿Vamos bien? ¿Puede repetir el nombre de la proteína, por favor? Sí, es la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? Entonces es un receptor de reconocimiento de patrón liberado por el hígado, ¿verdad? Y que yo les decía, no lo pierdan de vista porque en enfermedades inflamatorias agudas, este es el mejor indicador que tenemos a nivel de laboratorio, ¿verdad? O uno de los principales de inflamación, o sea, de recidivas. Yo quiero ver si un paciente con artritis reumatoide está funcionando su tratamiento que le estoy dando, pues estoy monitorizando la proteína C reactiva cada mes o cada 2 meses, y si esta proteína se mantiene en niveles normales, quiere decir que el fármaco está funcionando. Si se mantiene elevada, quiere decir que el tratamiento no está sirviendo. ¿Por qué? Porque se está sosteniendo el fenómeno inflamatorio, ¿sí?
También libera lectina de unión amanosa, que ustedes saben que esta molécula está directamente relacionada con el sistema del complemento, ¿sí? Nos quedan 2 minutos según la reunión que nos programó su compañero, entonces hasta aquí vamos a detener la presentación del día de hoy. Recuerden ustedes que el viernes ya tienen su laboratorio. Si mal no recuerdo, quedó a las 2, ¿verdad? Sí, doctora, eso. Ok. Entonces nos estaríamos conectando el día de mañana para continuar inflamación y yo espero por WhatsApp que me manden sus equipos y ya mañana espero ya estarles compartiendo las actividades, ¿sí? Profe, ¿será que nos pueden mandar sus